pues vaya que el señor de los aranceles, Donald Trump, pues tiene cada idea y cada propuesta que se queda uno pensando realmente qué significa y qué pretende. Una de ellas es la relacionada con este cobro de aranceles a las películas que no sean producidas en Estados Unidos y se exhiban ahí. Para hablar sobre el tema en lo general y que es muy interesante, está con nosotros justamente Armando Casas. Él es director, productor de cine, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Armando, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte. Igualmente, Armando. Ahora sí que rato sin vernos, aunque sea por esta vía, Armando, pero gusto en verte. Igualmente. Armando, ¿qué hay sobre este punto de Donald Trump que dentro de su amplia cartera de propuestas de aranceles ahora incluye cobrar aranceles a películas no producidas en Estados Unidos? ¿Qué significa en lo general y luego si lo aterrizas a lo que puede significar para México, Armando? Sí, mira, primero es, como todas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, parte de una estrategia, ¿no? de generar desconcierto, incertidumbre o algo parecido, y hace que toda la gente involucrada pues empiece a dar vueltas y no saber qué va a pasar, afecta movimientos en la bolsa. Pero ¿qué significa? Mira, como todo, da más incertidumbre y genera más preguntas que ningún tipo de respuesta. Lo que él mandó a decir, primero se entiende como que le iba a cobrar impuestos, aranceles a las películas fuera de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Estamos hablando de la distribución, es decir, a las que se exhiben en Estados Unidos, que no son de Estados Unidos, incluyendo al cine mexicano, por supuesto, al francés. Bueno, pues eso, si se entiende así, pues hablando de México, pues cuántas películas, según el nuevo estadístico del INCINE, se exhibieron comercialmente en Estados Unidos el año pasado. 8. ¿Cuántas recibimos en México de Estados Unidos, como el mundo? Pues casi 300. Interesante, ¿no? Si hiciéramos una reciprocidad. Sería algo que podría ser mucha oportunidad. Pero después en el mismo comunicado dice algo que también tiene otra variable, que ya tiene que ver con la producción. Es que las películas, lo que quiere es fomentar que las películas se vuelvan a filmar en Estados Unidos. Bueno, eso ya es otra historia y eso también le preocupa a mucha gente. Es verdad que desde hace años un porcentaje muy importante de las películas de alto presupuesto, de las de más de 40 millones de dólares hacia arriba, digamos que casi el 80% sí se filman fuera de Estados Unidos, efectivamente. En un porcentaje importante porque sale más barato filmar fuera de Estados Unidos a ellos que ahí mismo. Y en países que ofrecen condiciones inmejorables, como Gran Bretaña, Hungría, Australia, Canadá. También filman, obviamente, en América Latina, no de ese tamaño, pero en Europa filman muchísimo. Y es porque ahí hay estímulos fiscales, y de eso menciona Tron un poco, de que son engañosos, de que es propaganda y tal, que han llevado al cine hollywoodense a ser filmado en otros lados. Esto es un poco quizás a lo que se está refiriendo, pero entonces entran las preocupaciones de los grandes productores, que la MPA, que es la Motion Picture Association, no se ha manifestado porque seguramente está hablando ya en corto con las altas autoridades de Estados Unidos o con él. Pues el blockbuster que se nos viene encima ahora, el próximo, que va a estar en todo el mundo y es de gran alto presupuesto, Misión Imposible. Está filmada en muchos países, 6. Ninguno de ellos Estados Unidos. Pero también la película sucede en la ficción fuera de Estados Unidos, pues ni modo que filmen en Colorado como si fuera Noruega. No tiene sentido, tiene ese tipo de producción, es así. Y lo otro que quizás está previendo es que si él quiere retornar que muchas películas, o que las películas, como pasa con los automóviles, se filmen en Estados Unidos,
pues debería más bien generar incentivos fiscales, no castigos. Pero bueno, eso yo creo que lo que están es un camino que han estado explorando y que están siguiendo. Si es verdad que las películas han dejado de filmarse en Estados Unidos, las películas de alto presupuesto. Entonces, parece ser que la medida tiene más esa dirección, que sería muy marginal y un poco hasta ocioso cobrarle impuestos a las películas que van de otros países, incluyendo a México, a Estados Unidos. Hay que decir que el Tratado de Libre Comercio, desde que existió, que pues ha resultado ahora que ha sido muy eficaz para industrias como la de la automotriz, para el cine siempre ha sido una catástrofe, en el caso mexicano, porque nunca se fue parte de lo que llamamos la excepción cultural. En Canadá sí fue así, es decir, no entender al cine como productos y servicios o como una mercancía más, sino como un producto, como un trabajo cultural. Entonces, claro, como no está firmado así el tratado, pues sí, vienen aquí 300 películas, van allá 8, y el intercambio pues está muy bien para Estados Unidos, de eso no se habla, ¿no? Oye, Armando, y esta asimetría terrible, lo que nos dices, 8 películas mexicanas en Estados Unidos colocadas en sus pantallas y 300 de ellos colocados acá. ¿Qué procedería cobrarle nosotros aranceles a las películas gringas que se exhiben acá? Pues fíjate que sería una medida muy interesante, muy sorprendente, porque pues el cine hollywoodense y el cine de Estados Unidos en general es hegemónico, está en todas las pantallas del mundo, con muy pocas excepciones. Hay que decir que China hace muy poco implementó una medida que efectivamente les pesa en Estados Unidos de restringir la entrada del cine a Estados Unidos, no cobrarles aranceles, que eso es un poco extraño, porque no es un producto que vendes, a ver, venden 5 películas o 10 o 20 y entran aquí y paga usted impuesto por cada una de estas. Es un impuesto general no tan importante, porque la película, ¿de dónde se genera el tema? En la propia exhibición, en la taquilla. ¿Cuánto generó una película en México? Sí hay trabajos de ley cinematográfica de hace años que pretendían cobrar impuestos al cine extranjero. Existen en los países, existe en España, existe en Francia, existe en Argentina, que funciona muy bien porque ese impuesto se da como fomento al cine mexicano, de tal manera que, o al cine nacional, de tal manera que el cine nacional no existe necesariamente de sus impuestos, sino de la exhibición extranjera en el país. Aquí no existe ese impuesto, aquí existen los impuestos que son fuertes, son importantes de exhibición, porque hay que decir que México es el 4º país más importante del mundo de venta de boletos, o sea, se va muchísimo al cine en México, solo le gana la India, China y Estados Unidos. Entonces sería una medida muy sorprendente, muy interesante, pero estaría más bien en términos de cobrar un impuesto especial, o restringir las películas, que no sería el mejor camino, como pasa en China, y sería, bueno, un nicho de oportunidad para decir, y pues, este nuevo ingreso debe ir a fomentar el audiovisual mexicano. Eso sería genial. Evidentemente se entiende todo lo que puede connotar, porque es muy probable que las exhibidoras se dijeran, no, ¿cómo crees? Si el 80% de nuestras películas son de Estados Unidos, no vamos a diferenciar el precio del boleto, sí, no poder. Pero sería una medida sorprendente, un nicho de oportunidad para hacer algo muy inteligente o interesante en relación al apoyo al cine mexicano, pero se entiende que es más complejo que eso. Oye, Armando, ¿y cómo va el apoyo al cine mexicano? ¿Estamos produciendo más o menos lo que deberíamos en un promedio, es decir, de lo que ha sido un promedio de la producción cinematográfica nacional, o menos? ¿Se está apoyando más o menos la producción cinematográfica? ¿Estamos avasallados por la producción extranjera, sobre todo de Estados Unidos, y eso es un daño derivado de estas cosas comerciales, Armando? Mira, hay varias vertientes. Primero, hay una situación interesante y única. Estamos produciendo más cine que nunca en la historia del cine mexicano. Más que nunca en la historia del cine mexicano, más que en cualquier momento de cualquier año del siglo XX. El año que más se produjo cine en el siglo XX fue en 1957, que coincide con casi la terminación de la época del cine mexicano, que se hicieron 135 largometrajes, casi todos, o todos de ficción. Ahora ya contabilizamos en este tipo de producciones los largometrajes documentales.
Antes de la pandemia se produjo el número más grande, que fue más de 250. O sea, casi el doble del momento más alto. Hubo un momento en la historia del cine mexicano, en los 90, que coincide con las consecuencias de la firma del Tratado de Libre Comercio en esta época, en donde se produjo la menor cantidad de cine, que fueron 9 películas en el año 1997. Ahora producimos más que nunca. ¿De qué dice la UNESCO? La UNESCO dice que una cinematografía sana es aquella que puede producir un largometraje a exhibición comercial, uno por cada millón de habitantes. Ya con hacer 135 películas estaríamos cumpliendo, estamos sobradísimos en producción y eso está bien, es decir, hay posibilidades de producción de trabajo. ¿Dónde está el tema? En que esas películas no llegan al público porque no tienen espacios de exhibición. Y ahí es donde está este monstruo hegemónico hollywoodense y estadounidense que está en las salas de cine, donde en un conjunto Cineplex de 12 salas, 10 son Avengers o Misión Imposible, y otra es una película de terror marginal, pero también estadounidense, y solo una quizás sea una película mexicana, y una película que está quizás también en otras 50, 60 salas. Hay una cantidad importante de estas películas, estoy hablando, un porcentaje altísimo que no llegan a las salas de cine, que no llegan a su público. Ahí es ahí donde está el gran dilema del cine mexicano en su exhibición. Las plataformas están cumpliendo otra función, una función interesante, porque a través de las plataformas que tienen sus aristas, pues están llegando algunas películas que de plano no están en las salas de cine. Oye, Armando, por ejemplo, no sé, el año 2024 o el que nos quieras decir, ¿cuántas películas se produjeron y cuántas llegaron a pantalla y cuántas tuvieron un éxito de taquilla como para considerarlas redituables? Mira, afortunadamente el INCINE sigue publicando su anuario estadístico, ahí vienen todos estos datos. En términos generales, estamos hablando de que se producen más de 220, que a las salas de cine llega un poco más más o menos la mitad. Pero bueno, hay que revisar cualitativamente porque pues llegan muchas, la mayoría de las películas llegan a condiciones muy precarias, llegan a la sala de cine más lejana a la periferia, las programan en funciones de muy temprano, muy tarde, pues aunque en la lista dice que se estrenaron, pues no están en funciones que atraigan mucho al público. O sea, si estás a las 10 de la noche y con todo respeto en Chimalhuacán, en la sala 4, pues no tienes acceso a demasiada gente, audiencia para verte. Entonces, es poca, es un porcentaje como el 80% de películas que realmente no se estrenan en las mejores condiciones. Las películas grandes tienen un equivalente a las que se estrenan comercialmente en Estados Unidos mexicanas, 8, 10, que son las que se estrenan con 500,000 copias en este momento en las salas de cine mexicano. Armando, sé que eres el presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, pero te quiero preguntar, de ese volumen, ¿estamos produciendo un cine de calidad o un cine de diversión ligera? Ah, qué interesante que lo preguntes, Julio. Creo que hacemos un cine, creo que tenemos un abanico como una cinematografía que produce bastante, aunque no distribuye adecuadamente o tiene problemas con eso, en donde sí cabe en el cine mexicano el cine autoral, el cine de calidad, el cine que va a festivales y que tiene reconocimientos a nivel mundial. Y también, por supuesto, hacemos cine de entretenimiento, que es válido, o cine de evasión, como el que tú mencionaste, pero ¿cuál es el que llega a las salas? Es el segundo, porque es el que tiene se construye de esa manera para que se lo vea la gran audiencia. El cine hay mucho cine en el medio, alguno de mucha calidad, que no está en las salas y que inclusive no está en muchos espacios. A veces no está ni siquiera
con facilidad en algunas plataformas. Hay que decir que el gobierno, el Estado mexicano, tiene espacios interesantes como pues se abrió el canal dedicado al cine, MX Nuestro Cine, en el canal 22.2, se abrió Nuestro Cine MX, que es una plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, que son espacios que apoyan muchísimo al cine mexicano, bueno, que es su función principal, que se han abierto 2 cinetecas más, además de la de Joco, la que está en el Centro de las Artes está dedicada en la mitad de sus exhibiciones al cine mexicano y funciona muy bien, pero es a todas luces insuficiente. Sin embargo, sí nos podemos sentir bien de que sí hay una cantidad de cine mexicano de calidad que sí se ve en el extranjero. Un dato interesante es que si contabilizamos el número de películas que llegan a los países del mundo en festivales y muestras culturales, ¿quién crees que está hasta arriba en esa lista? Híjole, no me la pongas tan complicada. No, es que es una paradoja, Estados Unidos. Ujú. ¿Y sabes con qué número de películas? 521 el año pasado. Y le sigue España, pero España le sigue de lejos, como 128. ¿Te das cuenta el fenómeno que significa eso? Ponemos 8 películas, exhibición comercial, no podemos poner más en Estados Unidos el año pasado, pero podemos colocar 521 en muestras y festivales cinematográficos, muestras culturales, festivales cinematográficos en todos Estados Unidos, que Ujú, habla de cierto cine de calidad, porque esas películas no son necesariamente comerciales. Las ujú, comerciales solo llegan 8. ujú. Vaya, vaya lo que son estas cosas. Pues Armando, gracias como siempre por la posibilidad de platicar de estos temas que son interesantes en términos culturales y de construcción de percepciones sociales y también con implicaciones económicas por lo que implica la industria cinematográfica. A reserva de lo que desees agregar, como siempre, darte las gracias de esta oportunidad de platicar. Gracias, Julio. Mira, el tema tiene muchas aristas, es interesante, va más allá de los que estamos en la comunidad. México es el 4º país que vende más boletos del mundo, es decir, es un país donde mucha gente va al cine. Hay que decir que no, que un grupo muy pequeño de gente, es también un dato curioso, que hay también sectores y ciudades en el país a los que no les llega el cine o no les llega mucho trabajo cultural, que se está haciendo una labor para eso, pero que creo bueno, se está trabajando en algo que desde el año pasado estaba por concretarse y que ahora es la nueva ley de cine, la ley de cine nueva que ya prevé aspectos que al público le deben interesar, que tiene que ver con las plataformas y con la posibilidad de que el cine mexicano pues llegue a la audiencia que lo quiere ver, porque a veces dice, es que no quiere ver la gente cine mexicano, no, es que ni siquiera se entera que existe, ¿no? Eso es curioso. Y a veces en la Academia Mexicana, donde nos llegan todas las películas que los productores quieren escribir para ello, y el requisito es haber exhibido la película, nos sorprende la cantidad de películas que hicimos, ¿dónde, cuándo se exhibió? Y tenemos ahí la ficha, sí, y comprueba que fue en una sala lejana, en una semana, con unas funciones de mañana o de noche. Entonces, creo que la ley de cinematografía, que espero que en el próximo semestre podamos estar hablando de ella, trata de subsanar estos temas. Bueno, Armando, pues muchas gracias y seguimos platicando de estos temas interesantes. Gracias, Armando. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.